Hay poder en la sangre redentora del Hijo de Dios. Quien le habla, su hermano y amigo, el pastor y evangelista Felipe Calderón, desde la República Dominicana. En este día, como siempre, sentimos de parte de Dios ministrar una palabra de salvación, consolación, liberación, amonestación y restauración para cada uno de esas personas que siempre están atentos a nuestras predicaciones y continuamente son edificados y bendecidos con nuestra predicación en el nombre de Jesús. En este hermoso día nos hemos fundamentado en el libro de Juan Evangelio, en el capítulo 14, en el verso número 15. La Biblia nos enseña, Efoleo Capucia, que mientras Jesús estaba en la tierra, en su manifestación como hombre, ejerciendo su ministerio terrenal, en un momento determinado, Jesús le dice a sus discípulos, a sus seguidores, aquellos 12 hombres que él estaba instruyendo y capacitando para que luego de su ascensión ellos siguieran proyectando y esparciendo el reino de Dios en la tierra. Jesús le dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Oiga esto. Jesús le dice a los discípulos de manera personal: si ustedes me aman en verdad, ustedes guardarán mi mandamiento. El Señor es claro y preciso en cada una de sus predicaciones. Jesús le dice a cada hombre y a cada mujer que se acerca a él: si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Por qué el Señor se expresa de esta manera? Porque el Señor anhela que si usted en verdad le ama, que usted se lo demuestre guardando su mandamiento. Hay personas que dicen: yo amo a Jesús, pero nunca han guardado su mandamiento. Hay personas que dicen: yo amo a Jesús, pero nunca se han sometido a Ifaquio, San Diego, a Pisalueco, a sus mandamientos. El que ama a Jesús, escuche bien, el pastor que ama a Jesús guarda su mandamiento. El evangelista que verdaderamente ama a Jesús guarda su mandamiento y se somete a su mandamiento y obedece a su mandamiento. Porque usted puede hacer que predique la palabra, pero puede hacer que no esté guardando la palabra y de hecho no esté amando al Señor. Porque una cosa es predicar la palabra y otra cosa es amar a Jesús, el dueño de la palabra. Porque de nada me vale a mí predicar la palabra arriba y abajo y que yo no ame el dueño de la palabra, que es Jesús. Que yo no quiera nada con el dueño de la palabra. De nada me vale a mí ser teólogo y que yo no ame al dueño de la teología,
De nada me vale a mí, escuche bien, de nada me vale a mí ser profeta y que yo no ame al que me está usando como profeta. De nada me vale que yo sea un conferencista muy profundo y muy aclamado de la palabra de Dios y que no ame al Señor, que es quien me está usando y que es el dueño de la palabra. Si me amáis, esa es la palabra que tengo de parte de Dios. Si me amáis, guardad, en otra palabra, poner por obra, poner por práctica mis mandamientos. El pastor que ama a Jesús, porque a Jesús hay que amarlo. Escuche bien, hay que amarlo. Esto no es cuestión, el evangelio no consiste en ser cristiano y ya. El evangelio consiste para que usted pueda disfrutar y para que esto pueda tener sazón en nuestras vidas. Consiste en amar a Jesús. Amar a Jesús. El evangelio consiste en amar a Jesús más que a tu propia vida, más que a tus hijos, más que al carro que tiene, más que a la motora que tiene, más que a la mansión que tiene, más que a la vaca y a los chivos que tiene, más que a la visa americana que tiene, más que a la propiedad que tiene. Ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Amar a Jesús y guardar su mandamiento. El evangelista que ama a Jesús guarda su mandamiento, se somete a su mandamiento. No tan solo se conforma en predicarlo y que le den una ofrenda, sino que él primeramente se somete a la palabra y vive la palabra, porque tenemos montones de personas alrededor del mundo predicando la palabra, hablando bien bonito la palabra, pero nunca se han sometido a ella, nunca han caminado conforme a ella, nunca han vivido conforme a ella. ¿Por qué? Porque nunca han amado a Jesús. Porque el que no guarda la palabra, el que no se somete a la palabra, el que no vive la palabra, tampoco ama a Jesús, tampoco quiere nada con Jesús. Pero el que ama a Jesús, escuche bien, el que ama a Jesús se somete a su palabra, vive por su palabra, duerme por su palabra, camina por su palabra. Y lo que nos garantiza a nosotros salvar nuestras almas e irnos en el arrebatamiento, número uno, que amemos a Jesús y que guardemos su palabra. El creyente que ama a Jesús y que vive un amor profundo con Jesús, ese creyente tú lo ves continuamente contento y vigoroso. El creyente que continuamente ama a Jesús y guarda su palabra es un creyente victorioso. El creyente que ama a Jesús y guarda su palabra, no hay cosa que ese creyente le pida al Señor que el Señor no se la dé. El creyente que ama a Jesús y guarda su palabra, Satanás le obedece. Lobio, andiaca, tesopelia, miaso. El creyente que ama a Jesús y guarda su palabra, los demonios le obedecen. Satanás le obedece. La muerte le obedece. Las enfermedades le obedecen. Hay personas que se preguntan, ¿por qué no me obedece el diablo? Número uno, porque usted no ha sabido todavía amar a Jesús. Está dentro de la iglesia, porque usted puede estar dentro de la iglesia. Usted puede estar ocupando una silla o un banco y posiblemente usted no esté amando a Jesús. Posiblemente usted sea pastor y posiblemente usted no esté amando a Jesús.
No se conforme solamente con pastorear. Confórmese con amar a Jesús, el dueño de la obra y de las ovejas, y guardar su palabra. No se conforme simplemente con decir soy profeta, soy apóstol, soy evangelista, soy el reverendo tal. Confórmese de que verdaderamente usted, Okima, ama a Jesús con toda su mente, con todo su ser, y guarda su palabra. Si me amáis, dice el Señor, ustedes van a guardar mi palabra. El que no ama a Jesús no guarda su palabra. Pero el pastor que ama a Jesús guarda su palabra, se somete a su palabra, vive su palabra y le predica a la iglesia no lo que él quiere, no lo que él de su propio corazón quiere, no lo que le gusta escuchar a la iglesia, sino la palabra. El pastor que ama a Jesús no se desvía de él, ni predica otra cosa que no sea su palabra, porque guarda su mandamiento. El evangelista que verdaderamente ama a Jesús no predica para agradar al pueblo, predica la palabra, porque guarda la palabra. El misionero que ama a Jesús guarda su mandamiento, y eso es lo que predica, porque eso es lo que él vive. Yo siento la gloria de Dios. El que ama a Jesús se somete a su palabra. Él dice, si me amáis, si ustedes me aman. Y yo sé que hay mucha gente que van a ver este video que verdaderamente aman a Jesús. Hay gente que aman, que van a ver este video, pastores que van a ver este video, que aman a Jesús y guardan su palabra. Evangelistas que aman a Jesús y guardan su palabra. Misioneros que aman a Jesús y guardan su palabra. Un remanente de hombres y mujeres de Dios alrededor del mundo que aman a Jesús con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu y con todo su cuerpo. Hay gente que aman a Jesús de manera tan profunda que viven, que viven enamorados de Jesús día y noche. Hay gente que aman a Jesús de manera tan profunda que no comen cuentos con Jesús. No hay quien le hable mal de Jesús. Hay gente que aman tanto a Jesús que tú, si están en el baño, dicen, Jesús, te adoro. Jesús, te amo. Si van en el motor, Jesús, te bendigo. Si están en el trabajo, Jesús, te adoro. Y no le da vergüenza delante de su compañero decir, gloria a Dios, aleluya, Jesús, te bendigo. El creyente que ama a Jesús no se avergüenza de él ni de su mandamiento. El cristiano que ama a Jesús guarda su palabra. El cristiano que ama a Jesús y guarda su palabra no va donde los brujos. El cristiano que ama a Jesús y guarda su mandamiento no es chismoso. El cristiano que ama a Jesús y guarda su mandamiento no es divisor. El cristiano que ama a Jesús y guarda su mandamiento no es violento, no es iracundo. El cristiano que ama a Jesús y guarda su mandamiento no le da golpe a su esposa. La esposa no le brinca al marido, al esposo, y le rompe los botones. El cristiano que ama a Jesús y guarda su mandamiento no lleva a sus hijos a los adivinos ni a los ensalmeros. El cristiano que ama a Jesús y guarda su mandamiento no se lee la baraja ni la mano tampoco. El cristiano que ama a Jesús y guarda su mandamiento no es homosexual. El cristiano que ama a Jesús y guarda su mandamiento no es lesbiana. El cristiano que ama a Jesús y guarda su mandamiento no es un drogadicto, ni un fumador de cigarrillo, ni un fumador de marihuana. El cristiano que ama a Jesús y guarda su mandamiento aborrece el pecado, aborrece la iniquidad y aborrece los demonios y aborrece toda injusticia. El cristiano que ama a Jesús y guarda su palabra ama a su prójimo. No anhela que le pase nada malo a su prójimo. El cristiano que ama a Jesús y guarda su palabra anhela que la obra de Dios avance y crezca. El cristiano que ama a Jesús
y guarda su mandamiento, no enfrenta a su hermano, ni le cae a trompazo a su hermano, ni le cae a pedrar, ni empieza a dañar el testimonio a su hermano, como hay muchos por ahí que dicen ser de Dios, que dicen ser cristianos, que dicen amar a Jesús y supuestamente guardar su mandamiento, pero viven dañándole el testimonio a todo el mundo, hablando mal de todo el mundo. Si me amáis, comid así que, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Esa es la palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde.